Buenas tardes para todos. Recuerden que hoy vamos a tener, a dedicar la clase a contestar preguntas, inquietudes o dudas que tengan sobre lo que hemos visto y lo que tengan para el parcial del miércoles. Entonces, adelante quien quiera comenzar, por favor. Daniel, una pregunta. Es que estaba Ajá, repasando para el parcial y no entiendo muy bien por qué es necesario que se cumpla la condición de nada que cuando el capital y el trabajo tiende a cero, la pendiente tiende a infinito. O sea, como vale, que bien. Ujú, no entiendo por qué no se cierra el modelo si no se cumple. bien, bien. Entonces, la pregunta es sobre necesidad de condición de y nada. Vamos escribiendo acá primero. Eh, Acuérdense que esto es para, acuérdense que esto es para que el modelo se comporte como que, digamos, que tenga las predicciones que tiene y que se comporte bien. Entonces, fíjense que tal como está planteada, tal como están planteadas, las condiciones son las siguientes. Límite cuando el capital tiende a cero de la productividad marginal del capital igual a infinito. Y el límite cuando el capital tiende a infinito de la productividad marginal del capital igual a cero. Entonces, estrictamente hablando, lo que estamos diciendo, más las otras condiciones, obviamente, lo que dicen básicamente es que el capital, cuando graficamos cualquiera de las versiones del modelo, no importa en la que estamos, si quieren la más sencilla, sin crecimiento de la población, o la más complicada con cambio técnico y crecimiento de la población, no importa. Al final de cuentas, lo que tenemos es una tecnología de producción que es así. Que en este límite inferior la pendiente es infinito y en el límite superior la pendiente es cero, ¿vale? Lo que tenemos es esta y esta, ¿vale? Y recuerden de la ecuación fundamental. ¿Para cuál la quiere hacer? ¿Quién preguntó? ¿Felipe? Sí. Sí, yo. Vale, Felipe. ¿Para cuál modelo quiere que lo hagamos? ¿Para cuál de los? Da la misma para cualquiera de los Es tres, pero sencillo, ¿para es cuál? sencillo. ¿Ah? Sin crecimiento ni cambio técnico. Vale, en la versión más sencilla. Ujú. Entonces, fíjese que usted tiene que la ecuación dinámica, la ecuación fundamental del modelo de Solow es esta. Ay, pucha, perdón. El cambio en el stock de capital es S F de KT menos delta KT, ¿cierto? Entonces, suponga que la primera condición de nada, la roja, no se cumple. O sea, que el límite cuando el capital tiende a cero de la productividad marginal del capital es infinito. En particular, supongamos que el límite cuando el capital tiende a cero de la productividad marginal del capital eh, no es infinito. O sea, es un número finito, lo que sea, ¿vale? Y tenemos dos casos. Nosotros tenemos la curva de depreciación, que es la que voy a graficar en rojo, y la curva de ahorro. Supongo que que el límite cuando la productividad marginal del capital, cuando el capital tiende a cero, es menor que delta, ¿sí? O sea, la pendiente de la función de producción cuando el capital es cero es menor que delta en particular. Tendríamos algo así. Tendríamos una pendiente finita menor que delta. Ay, perdón, esto no me dibujó curvo. Tendríamos algo así. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la dinámica de transición de este modelo?
Pues ahí no habría estado estacionario y solo habría un equilibrio en 0,0. No, se habría estado estacionario, pero en cualquier nivel de K0 que usted arranque, la economía va a colapsar a cero. Ok. La otra es, estrictamente hablando, y ahora a qué quería llegar con eso, yo creo que yo se los había dicho, que esa condición de nada no había que plantearla tan estricta como infinito. Fíjese que si la hacemos así, obviamente la curva de apreciación es una línea recta con pendiente delta. Si en particular tenemos otro caso, el caso verde, el caso morado, no sé, cuando el límite, cuando el capital tiende a cero de la productividad marginal del capital es mayor que delta, usted tiene una curva que comienza con una pendiente mayor que delta y si se le comporta bien. O sea, estrictamente hablando, la condición que uno tiene que imponer es esta. Lo que pasa es que uno la impone mayor infinito para asegurarse que para cualquier valor de delta uno tenga un modelo bien comportado. Fíjese que en este modelo uno sí tiene estado estacionario, en ese estado estacionario la economía no crece, por debajo de ese, de ese nivel, de ese capital de estado estacionario, la economía converge a ese nivel de capital de estado estacionario, etc. Pero acá la pendiente, acá lo que estamos diciendo es que esta pendiente es igual a delta más epsilon. Con que sea mayor que, es un poquitico mayor que delta, ya tenemos, ya es una condición suficiente para que el modelo se comporte como queremos que se comporte. Ahora piensen en el otro extremo, en la otra condición de nada. Ahora supongamos, vuelvo a pintarlo en negro, supongamos que el límite, cuando el capital tiende a infinito de la productividad marginal del capital, es mayor que cero. Y en particular, supongamos que es mayor que delta. El otro se cumple, ¿no? Obviamente el otro borde sí se cumple en este caso, si quiere. Entonces, comenzamos con infinito, pero al final, perdón, aquí la pinté mal, déjenme pintarla bien. Estrictamente hablando, uno tiene un caso en el cual tiene esto. Y esta pendiente acá, déjenme pintarlo, no sé, en azul. Esta pendiente azul es mayor que la pendiente de la línea roja. Y ahí uno tiene básicamente una economía que se comporta con crecimiento perpetuo del capital per cápita. Es decir, las predicciones del modelo cambian totalmente. Y acá se genera en particular, se pueden generar sendas de crecimiento explosivas. Si el límite de la productividad marginal del capital, cuando el capital tiende a infinito, es muy superior a delta, uno puede tener sendas de la tasa de crecimiento que son crecientes en el tiempo. Y eso pues no está acorde con los datos, ¿vale? No sé si le respondí su pregunta, Sergio, Felipe, perdón, de decirle por qué esas condiciones son necesarias para que el modelo se comporte como dijimos que se comporta. La violación de alguna de las dos, eh, pues lleva a que a que el modelo se comporte diferente. Y aquí la equivalente a esta morada, o sea, la que tendríamos que imponer acá, ya la condición un poco más suave, pero suficiente, sería que el límite, cuando el capital tiende a infinito de la productividad marginal del capital, sea cuánto, Menor que delta. menor que delta. Para que aseguremos que estas dos cosas, en este caso morado, tendríamos una cosa así. Y esta cosa puede no tener pendiente cero, pero en algún punto ahí sí aseguramos que se cruzan. En el caso morado sí funciona y el modelo se comporta como dijimos que se comporta y tienen las mismas predicciones, en otras palabras, ¿vale? Esa es la respuesta. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Creo que tienen siguiente si quieren por audio porque no alcanzo a leer las cosas.
Daniel, yo tengo una pregunta sobre el K-oro. Ujú. O sea, entiendo que es el K que maximiza el consumo, pero nosotros hablábamos sobre que, o pues yo tengo en mis notas, que si el ahorro es mayor que alfa, eso causa una ineficiencia dinámica. Y pues no me acuerdo muy bien qué es lo que significa eso Si o la qué tasa de causa ahorro es ineficiencia. mayor que alfa, si la tasa de ahorro es mayor que alfa, se genera una zona, la economía cae en una zona de ineficiencia dinámica, ¿vale? Esa es la. Exacto. Entonces, mira. Entonces nosotros tenemos que. Espérate a ver si me acuerdo bien. Listo, bien. Entonces, nosotros sabemos. ¿Para cuál modelo quieres hacerlo, Catalina? También con crecimiento poblacional puede ser. Listo, con crecimiento poblacional. Entonces, nosotros tenemos que. El cambio en el stock de capital. Entonces, este es el. Acuérdense, este caso lo hicimos para el modelo. Para dejarlo ordenado. El modelo con n igual a cero, a punto igual a cero, es decir, sin crecimiento de la población y sin cambio técnico. Este lo vamos a hacer para el modelo con crecimiento de la población, para n mayor que cero y sin cambio técnico, ¿cierto? Sí, Listo, sin cambio técnico. Listo. Entonces nosotros tenemos que la ecuación fundamental del modelo de solo en ese punto, en ese modelo es esta. S A constante, F de kt minúscula menos n más delta por kt, ¿cierto? Nosotros sabemos que en estado estacionario, kt punto es igual a cero. No voy a repetir todo ese análisis, es toda la gráfica, que la economía converge a un nivel de capital de estado estacionario, que es K estrella, K minúscula estrella, y en ese K minúscula estrella se cumple que K minúscula punto, es decir, el cambio en el stock de capital per cápita es igual a cero, ¿vale? Entonces, si eso es cierto, fíjate que como la inversión per cápita en el estado estacionario, la inversión, perdón, como la inversión siempre es igual al ahorro, aquí fíjense que yo les volteo a propósito las cosas, a veces se las muestro de una forma, a veces de otra, a propósito para que ustedes vean que todo esto cierra por dentro. La inversión siempre es igual al ahorro. Esta no es la tasa, esta última que puse, esta última S que puse, no es la tasa de ahorro, sino el ahorro per cápita, ¿vale? Por eso tiene un sub T. La tasa de ahorro sería una constante sin sub T, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que la inversión de estado estacionario de la ecuación fundamental de solo con crecimiento de la población y sin cambio técnico, de esa ecuación fundamental en estado estacionario nosotros se cumple que S por A por F de K minúscula es igual a N más delta por K. Perdónenme, acá, estrictamente hablando, lo que tenemos que poner es K estrella, ¿cierto? Esto se cumple en estado estacionario. ¿Esto qué es? Esto es S sub T, el ahorro per cápita, que es igual a la inversión per cápita en estado estacionario. ¿Vale? Y esto es igual a la depreciación. Ah, perdón, a la depreciación efectiva. ¿Vale? Nosotros sabemos de la identidad macrobásica. Si alguien no me está siguiendo, porfa, pregunte. No, no solo tiene que ser Catalina la que se meta en esta pregunta. Si no me están siguiendo los pasos que estoy haciendo, como la intuición o el desarrollo que estoy haciendo, párenme y me dicen, esto no está quedando claro, Daniel. Fresco, es que esta sesión es para eso, ¿vale? Esta clase es para eso. De la identidad macrobásica, fíjense que nosotros tenemos que el ingreso per cápita es igual al consumo más la inversión, ¿cierto? Y nosotros sabemos que, entonces, de esta ecuación sabemos que el consumo en estado estacionario es igual al ingreso en estado estacionario menos la inversión en estado estacionario. Y nosotros a su vez sabemos que la inversión en estado estacionario de esta ecuación que voy a resaltar en morado es igual a n más delta por kt, por K minúscula estrella. Que en últimas lo que está diciendo esa ecuación que está resaltada en morado ahí es que la única inversión que se hace en estado estacionario es para reemplazar el capital per cápita que se pierde producto de la depreciación efectiva.
donde efectivo es básicamente la destrucción del capital producto del desgaste, la depreciación del capital producto del desgaste físico, delta, y la dilución, si quieren llamarla así, no he usado nunca esta palabra, pero está bien, la dilución del capital por el crecimiento de la población. En tanto más rápido crezca la población, el capital total se diluye entre más personas. Entonces, ese n más delta, recuerden que es la depreciación efectiva, ¿vale? Entonces, nosotros de esa ecuación de arriba, hacemos el siguiente paso en esta de abajo. El consumo en estado estacionario es igual a Y estrella, que es A por F de K. Si quieren, ya quitémosle los subtests que no los necesitamos. C estrella es igual a por F de K estrella, menos, eso es Y estrella, menos la inversión en estado estacionario, que de la ecuación de arriba sabemos que es lo único que se invierte en estado estacionario, la única inversión que se da en estado estacionario es para reemplazar el capital que se desgasta. Precisamente por eso el capital está quieto en estado estacionario, porque solo se reemplaza lo que se destruye. Entonces el capital no aumenta. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es de C estrella de K estrella? Y aquí, bueno, perdón. C estrella de K estrella igual a 0 implica preguntarnos, esto es equivalente a preguntar cuál es el nivel de capital. Estoy medio descoordinado hoy. ¿Cuál es el nivel de capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario? ¿Cierto? Esa es la pregunta que igualando a 0, esta es la pregunta que le estamos haciendo a esta derivada. Y la respuesta es, ¿se congeló? Sí, eso te iba a decir, no sé si soy solo yo, pero ya como que no se ve lo que estás escribiendo. Ay, pucha, pero seguro se detuvo la transmisión de pantalla, perdón. Ya voy. Iniciar. Se me desconectó el iPad, perdón. Ya lo estoy volviendo a conectar. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sigue la Mm, misma anterior. sí, sí, igual. Ay, pucha, yo no sé qué pasa. A ver. Pero aquí aparece como si estuviera compartiéndola. Espérenme, salgo de Webex en el iPad y ya vuelvo a entrar, ¿vale? Voy a cerrar la sesión así. ¿Ya están viéndola? Sí, ya se ve. Vale, listo. Vale. Entonces lo que había escrito era esto para todos. Estábamos, a ver, retomemos. Nosotros estamos haciendo la regla de oro para el modelo con crecimiento de la población y sin cambio técnico. La ecuación fundamental del modelo de Solow, la que habíamos derivado era esta, ¿cierto? Sobre eso no sé si haya preguntas. Nosotros sabemos de todo el análisis gráfico de la solución a esa ecuación diferencial. Sabemos que se llega a un capital de estado estacionario que denotamos por K estrella, en donde el capital per cápita no crece. Esto es lo primero, digamos. Nosotros siempre sabemos que la inversión es igual al ahorro porque la economía es cerrada y no hay gobierno. Nos devolvemos a la ecuación fundamental del modelo de Solow sabiendo que en estado estacionario el K punto es igual a 0. Entonces el ahorro, que es igual a la inversión, es igual a la depreciación efectiva del capital. ¿Vale? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Fíjense que todo esto es digamos, uno cuenta una historia a partir de unas ecuaciones, obviamente, pero hay que contar la historia.
¿Hasta ahí está claro o hay algún paso, hay alguna parte de esta pantalla que está en este momento compartida que no entiende? Escucha, es mejor preguntar en este momento. Gracias, Catalina. Si alguien no tiene algo claro, es mejor que pregunte ahorita, no que se quede con la duda y les vaya mal en el examen. Si hay algún paso que no está, frescos me devuelvo, repito, hago las cosas con más pasos, lo que sea, ¿vale? Qué pena repetir esto 1000 veces para yo quedar tranquilo de que estoy abriendo todo el espacio para que haya preguntas, ¿vale? Entonces, sabemos eso. De la identidad macrobásica, ahora llamamos otra cosa que nosotros sabemos que es la identidad macrobásica. Nosotros sabemos que como la economía es cerrada y no hay gobierno, el ingreso es igual al consumo más la inversión. Reordenando términos, el consumo es igual al ingreso menos la inversión. Nosotros sabemos que el ingreso de estado estacionario, o el ingreso siempre es A por F de K. En estado estacionario en particular es A por F de K estrella. Y la inversión de lo que derivamos arriba, en estado estacionario, es exactamente igual a lo que se requiere para reemplazar el capital que se deprecia efectivamente. Se deprecia por el desgaste físico del capital y por el crecimiento de la población. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el nivel de capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario? Es tomar la derivada de esta expresión que voy a resaltar en negro con respecto al capital estrella. Y la respuesta entonces a esta derivada, a esa pregunta o a esa derivada, que es la misma cosa, es A. Voy, Edgardo, déjeme un segundito. A F de K estrella igual a N más delta. ¿Vale? Y esto define el K oro. Este es el K, el nivel de capital de estado estacionario que maximiza el consumo de estado estacionario. ¿Vale? Que es distinto a K estrella. Este es el K oro de estado estacionario. El que cumple esa condición. Para el caso Cobb Douglas, ya voy con Edgardo. No sé si es una pregunta sobre esto. Sí, será algo. Váyamela haciendo fresco. No, en la parte cuando el consumo, o sea, el Y menos I, la parte de Y para todos los casos va a ser igual, o sea, siempre va a ser AFK con el FK Siempre. cambiando, siempre lo Sí, mismo, sí, nunca cambia. para cualquier nivel de capital, el producto para cualquier nivel de capital per cápita, el producto per cápita es A por F de ese nivel de capital, porque ese es Y el nivel de ingreso de la economía. en todos los casos, pero me refiero como en todos los casos, o sea, con crecimiento de la población, cambio técnico. Ah, no, 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 ojo que no. Aquí lo estoy haciendo para el modelo, fíjese, aquí lo estoy haciendo para el modelo con crecimiento de la población y sin cambio técnico, para la segunda versión del modelo que vimos, ¿no? Sí, Para el modelo sin crecimiento de la población y sin cambio técnico es F de K mayúscula, y para el modelo con crecimiento de la población y cambio técnico, el producto per cápita es F de K sub T, coma A sub T. Acuérdese. Si quiere, eche para atrás en sus notas. Y el producto per cápita, ahí depende del nivel de capital per cápita y del nivel del parámetro de la variable tecnológica de la sub T. Ujú. O listo. sea, uno tiene que Gracias. saber en cuál modelo está, ¿vale? A eso me estoy refiriendo. Entonces, para el caso Cobb-Douglas, donde YT, que es igual a ate a la alfa, entonces esa condición se nos vuelve, fíjense, a alfa, a estrella oro, a la alfa menos 1 igual a n más delta. Y entonces el capital oro de estado estacionario, en el caso Cobb-Douglas, es alfa por A sobre n más delta. No te estoy mamando gallo con la respuesta, Catalina. Ya vas a ver que vamos a llegar a donde tú querías. A la 1 sobre 1 menos alfa, ¿cierto? Y acuérdense que, digamos, de haber resuelto esta ecuación diferencial, perdón, esta ecuación diferencial, la respuesta en estado estacionario, esto era el capital de estado estacionario en el caso Cobb-Douglas. Bueno, ahí se me faltó una, no importa. Era, recuerden, Mateo, si es sobre esto, meta la cucharada fresco. Es sobre otra cosa. ¿Ah? Es sobre si después nos podría dar como unas pautas generales sobre cómo abordar, digamos, una forma general para abordar las mujeres de solo.
Pero esa es otra pregunta, ¿o no? Sí, Ah, vale, entonces espérese un segundito, por favor. Si es sobre esto, metan la cuchara. Si es sobre esta pregunta que está haciendo Catalina de la regla de oro, por favor, metan la cuchara. Listo. Dani, necesito una Esa- pregunta sobre esto y en el proceso matemático más abajo, porque quedó ya voy. porque quedó 1/1 menos alfa y no 1/alfa menos 1. ¿Sí me entiendes? Abajo. No, no es 1 sobre 1 menos alfa. ¿Por qué? Ah, no, ya lo ¿Sí? entendí, ya entendí. Sí, me Vale, había vale. quedado la vez pasada, pero Fresco, bien, todo fresco, bien. fresco, no importa, no importa. Entonces, fíjense, el capital de estado estacionario sin cumplir la regla de oro era este, ¿cierto? Este que estoy señalando acá, perdón, con esta flecha. ¿Se acuerdan? Y el de la regla de oro, pucha, es que no, si me hablan por chat, yo no alcanzo a ver pantalla del computador, pantalla del iPad y chat, por favor, hablen frescos. Este es el capital de estado estacionario con una tasa de ahorro general. Este es el capital de estado estacionario que maximizaría el consumo de estado estacionario. ¿Cuál es la diferencia entre este morado y este negro? El S y el alfa. El S y el alfa. Entonces, fíjate, en el caso Cobb-Douglas, perdón, en el caso Cobb-Douglas, tú lo que tienes es esto. En últimas, esta derivada, lo que estamos haciendo con esta derivada que les voy a señalar, esta que les voy a señalar en este círculo, igual a 0. En esta que les voy a señalar igual a 0, lo que estamos haciendo, si nosotros graficamos el consumo en función del capital, nosotros tenemos esto. Y con esa derivada igual a 0, lo que estamos encontrando es este punto, el punto donde el consumo es máximo. Consumo de estado estacionario máximo. ¿Vale? Aquí esa derivada de esta cosa es 0, ¿vale? Esa derivada se vuelve 0. Entonces tu pregunta, lo de la zona, ¿por qué si la tasa de ahorro es mayor que tu pregunta? Déjame parafrasearla. Tu pregunta, si la tasa de ahorro es mayor que alfa, caemos en una zona de ineficiencia dinámica, ¿cierto? Es equivalente a la otra cara de la moneda de la misma pregunta, de no preguntarse cuál es el capital que maximiza el consumo de estado estacionario, sino cuál es la tasa de ahorro que maximiza que maximiza el consumo en estado estacionario. Uno podría hacer esto. Y de nuevo, la relación es así. Y la respuesta acá es alfa. La tasa de ahorro que maximiza el consumo en estado estacionario es alfa. En esta zona roja, que la habíamos pintado roja, la habíamos llamado la zona roja, si quieren, ineficiencia dinámica. ¿Vale? Y es ¿por qué la llamamos ineficiencia dinámica? Porque la economía ahorró tanto que terminó consumiendo menos que lo que hubiese podido consumir si hubiera ahorrado una menor tasa en el pasado. ¿Y por qué pasa eso? Porque los agentes para comenzar en el modelo de solo no los estamos dejando optimizar. Entonces ellos vienen cableados con una tasa de ahorro, que es S minúscula, y ese S minúscula puede ser mayor o menor que alfa. Los dos son parámetros, entonces son libres de ser uno mayor que el otro, o iguales, o, menor, o S menor que alfa, lo que sea. El punto es que si S es mayor que alfa, la economía cae en una zona de ineficiencia dinámica donde básicamente lo que pasa es que se ahorra más de lo que se hubiera, de lo que se necesitaba ahorrar para hacer el consumo máximo en estado estacionario, ¿vale? Y esa es la zona de ineficiencia dinámica. Por eso se cae en una zona de ineficiencia dinámica. O en otras palabras, si uno deja, cuando veamos Ramsey se van a dar cuenta, yo llego a ese punto en Ramsey y les digo, recuerden el modelo de Solow, llegamos al mismo resultado, simplemente que ya se ve con optimización dinámica. En Ramsey en particular
va a ser algo muy parecido a llegar a una tasa de ahorro de estado estacionario que es muy parecida a alfa. Con otro tema que es el factor de descuento intertemporal, que es un parámetro que se mete nuevo en el modelo. Pero es básicamente esa la intuición. Catalina, ¿me entendiste o tu pregunta era, Sí, perfecto, o pero quieres algo más? te iba a preguntar qué pasa si S es menor que alfa, o sea, en el otro caso, ¿qué ocurre como en esa franja? En esta zona verde, si quieres. Pero me estás preguntando sobre las reformas de política económica para hacer ese mayor y llegar a un consumo mayor, por sobre si es Pareto óptimo una reforma o no, o sobre otra cosa. Sí, o sea, puede ser sobre reformas o más que todo la intuición, como, o sea, a dónde llegamos si tenemos una tasa de ahorro menor que alfa. Mira, intuitivamente, cuando nosotros lo que pasa es que no hemos visto Ramsey, pero cuando nosotros dejamos optimizar a los agentes, a los individuos, que va a ser Ramsey, va a ser solo con optimización que es igual a Ramsey, básicamente a lo que llegan es a tratar de maximizar la utilidad que derivan del consumo y eso lleva a que se paren paren de ahorrar cuando el capital llegue al capital que maximiza el consumo de estado estacionario. Como, de nuevo, como en el modelo de Solow, la tasa de ahorro no es endógena, es decir, no la deciden los agentes, sino que es una cosa exógenamente dada. Este parámetro S es un parámetro que está dado exógenamente. Acá en esa zona verde lo que pasa es que si los agentes tienen una tasa de ahorro menor que la que maximizaría su consumo de estado estacionario. Es decir, si hubiesen ahorrado más, los agentes que están vivos cuando la economía llega al estado estacionario hubiesen podido tener una mayor tasa de consumo. Y ahí lo que pasa es que cualquier reforma que se plantee no es Pareto óptimo, porque lo que tú le tienes que decir a los agentes hoy es ahorren más, es decir, consuman menos, para que los agentes en el futuro puedan consumir más. Entonces, unos pierden y otros ganan. Entonces, no es una reforma Pareto óptima, no todos terminan ganando. Mientras que en la zona roja, sí, en la zona roja tú le tendrías que decir a los agentes hoy, oiga, consuman más hoy, ahorren menos, para que además los agentes del futuro, los de estado estacionario, también puedan consumir más. ¿Sí? Entonces, para responderte tu pregunta, en la zona verde, los agentes en la zona verde estamos en la situación de una economía que no ahorró lo suficiente para llegar al máximo consumo que se hubiese podido llegar en estado estacionario. Pero recuerden de nuevo, ese es un parámetro en el modelo de Solow, entonces puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Solo por chance llegaría a ser alfa, solo ¿cómo se dice? Por casualidad llegaría a ser alfa. Pero lo más probable es que sea diferente de alfa. Si está por encima de alfa, estamos en una zona de ineficiencia dinámica. Y si estamos por debajo de alfa, estamos en una zona en la cual cualquier reforma que se proponga para maximizar el consumo de estado estacionario no es Pareto óptimo. En otras palabras, hay unos agentes que pierden para que los del futuro ganen. Ganen consumo, obviamente, ganen bienestar. ¿Listo? Daniel, yo tengo una pregunta antes de que se vaya de ese tema. Es que estaba pensando para el caso de Solo con crecimiento de la población y con cambio técnico. En ese caso, el S oro va a ser como el mismo para cualquier nivel de tecnología, ¿cierto? O sea, es que lo estaba como intentando hacer y me dio eso, pero no estoy seguro si estoy bien. Buena pregunta. A ver si la logramos resolver, ¿vale? Ahí todas las variables per cápita están creciendo a una tasa constante. El consumo, el consumo, el ingreso, el capital, todas las variables per cápita están creciendo a la misma tasa del parámetro tecnológico que es G sub A. ¿Vale? Esa es la tasa de crecimiento del parámetro tecnológico. El mismo análisis aplica. El mismo análisis aplica porque uno deriva, recuerden, uno podría derivar el capital por trabajador efectivo de estado estacionario. Dependería en el caso Cobb-Douglas de alfa. Hágalo así, verá que le cuadra. Usted deriva el capital gorro de estado estacionario y ahí se pone a depender de alfa. Y mire el consumo por trabajador efectivo en estado estacionario y derívelo con respecto a la tasa de ahorro. Y de nuevo le da que el nivel de la tasa de ahorro que maximiza el consumo por trabajador efectivo en estado estacionario es también alfa. Ujú.
Lo que pasa es que no, Pero entonces lo aquí no se hago, nos iría el resto de la clase derivando eso. pero lo hago o sea, lo hago antes de convertirlo a Sí, per cápita. Ok, sí, listo. sí, hágalo antes porque cuando usted lo convierte a per cápita es una variable que se le está moviendo, entonces Listo, maximizarla listo. no es una gráfica estática como esta, en otras palabras. Hágalo para... voy a poner una cosa en verde, Felipe. ¿Es Felipe el que me está preguntando esto? Sí, Sí. perdón, que no alcancé a mirar la pantalla. Haga esto, en otras palabras, y le va a dar lo mismo, consumo por trabajo efectivo, ¿vale? Porque para el consumo per cápita es difícil hacerlo porque el consumo per cápita va a estar creciendo en estado estacionario, va a estar creciendo a una tasa G sub A. Todas las variables per cápita van a estar creciendo a una tasa G sub A. ¿Listo? Siguiente pregunta, ¿o hay más preguntas sobre esta segunda pregunta? Adelante entonces con la siguiente pregunta, no sé quién seguía. Creo que voy yo. Era para Hágale. ver si de pronto nos podría dar como unas indicaciones generales sobre cómo empezar, digamos, a desarrollar un modelo de suelo genérico, más como para el parcial. Es que yo en un parcial nunca les digo a ustedes, oiga, arme un modelo. No, yo les digo, en el marco del tal modelo visto en clase, modelo de solo sin nada, o el modelo de solo con crecimiento de la población, o el modelo de solo con crecimiento de la población y cambio técnico, cambie tal cosita. Suponga, por ejemplo, que la tasa de crecimiento de la población no es exógena, sino que depende de tal cosa endógena. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente, seguir los pasos que fueron, ustedes no me pueden decir que no, fueron exactamente los mismos. Los 6, si quieren, pilares, la función de producción, la función dinámica de acumulación de capital, cómo, cómo se mueve L, cómo se mueve A, la economía cerrada y no de gobierno y el supuesto keynesiano. Entonces, para cualquier cambio, yo como lo haría de ustedes es, para cualquier cambio que yo les ponga, yo de ustedes pensaría en cuál de estas 6 cosas que siempre las repetimos en las 3 versiones del modelo de solo, este tipo nos está cambiando algo, ¿vale? Está cambiando la tasa de crecimiento de la población y nos la está haciendo endógena, o la tasa de crecimiento de la tecnológico es distinta y ahora depende endógenamente de tal cosa, o la tasa de ahorro ahora depende del nivel de capital. ¿En dónde nos está metiendo el cambio? ¿Vale? Y a partir de ahí, sigan los pasos. Esa es mi recomendación, digamos. Más allá de eso, no podría decirles ninguna otra recomendación. Identifiquen en dónde les estoy haciendo el cambio, en qué parte de esos 6 pilares, si quieren pilares o como quieran llamarlo, las 6 patas del modelo de solo, en dónde les estoy metiendo yo el cambio o en dónde les están viendo el cambio. Y a partir de ahí, deriven los pasos, que los hemos repetido una y otra vez, los repetimos durante casi 5 semanas para desarrollar los 3 modelos. Eso es lo que yo les diría. Yo nunca les voy a decir, nunca ustedes van a un parcial mío que diga, desarrolla el modelo de solo con crecimiento de la población y sin cambio técnico. No, pues eso es evaluarles la memoria. O sea, este no es un curso de memoria. Entonces, yo lo que hago es, supongan ahora que la tasa no sé, la tasa de depreciación en el modelo de solo no es exógena, sino que depende de, y aquí le estoy preguntando a usted, Mateo. Suponga que yo le digo, la tasa de depreciación del capital no es exógena, sino que depende de tal forma del nivel del capital. En cuál pilar, en cuál pata del modelo de solo le estoy metiendo ese cambio? En la ecuación fundamental, En la ecuación dinámica de acumulación de capital, no en la ecuación fundamental. La ecuación fundamental es una cosa que se deriva de los 6 pilares, de las 6 patas. En la ecuación dinámica de acumulación de capital, que es la primera en donde aparece delta, ¿cierto? Ustedes dicen, reescribiendo esta ecuación, ahora este señor nos está diciendo que delta no es delta, sino que es delta de, que depende de tal cosa. Y depende así, yo les tengo que especificar cómo depende. ¿Mm? Y ahí desarrollen. Ese es en el caso en que ustedes están muy perdidos. En el caso que manejan esto bien, ustedes saben más o menos, aquí nos podemos saltar estos pasos y sabemos que vamos a llegar acá. ¿Vale? Pero si están muy perdidos, sigan los pasos. Y es lo más fácil. Es como cuando uno es malo con las direcciones. Si uno es buenísimo con las direcciones, para llegar a un sitio en Bogotá o en cualquier parte, uno dice, yo no necesito Waze. Pero si no, mejor ponga Waze, que es el equivalente de poner Waze acá es sigan los pasos. O si no,
se pierde. ¿Más preguntas? Daniel, yo tengo una pregunta. Es que pues no me quedó muy clara la intuición del consumo y el ahorro óptimos en Fisher. O sea, como cuál es la intuición detrás de, pues, de que el consumo de como esa ecuación y el ahorro de esa. Pero venga, puntualíceme su pregunta para poder responder. O sea, en Fisher nos daba que el consumo era 1/1 más beta por, pues, como el salario o sea, el salario descontado en el tiempo. Ajá. ¿Cuál es la intuición detrás de que lo que se consuma óptimamente sea eso? No, la intuición está más atrás, vale, vale, su pregunta es válida. Uno tiene en Fisher una maximización de una utilidad del periodo presente, del periodo presente, más la utilidad del segundo periodo de vida, descontada por un factor de descuento beta, ¿vale? Y tiene una restricción presupuestal que dice que el valor presente del consumo debe ser igual al valor presente del ingreso, ¿vale? Y de ahí plantea Lagrangiano, toma condiciones de primer orden y llega a una condición que es la ecuación de Euler. Era así, ¿cierto? Esta es la que tiene intuición. Acá básicamente de plantear, obviamente, plantear, tener la función de utilidad con el factor de descuento, la restricción presupuestal, plantear el lagrangiano, tomar condiciones de primer orden, manipular un poquito las dos condiciones de primer orden, uno llega a esto. Y esto lo que está diciendo esta ecuación de optimalidad, lo que está diciendo, primero es una condición de indiferencia entre consumir y ahorrar, y en esa condición de indiferencia, si se cumple y estamos en una solución interior al problema de maximización de la utilidad de los dos periodos del consumo en dos periodos, lo que dice esto es básicamente que la tasa a la cual los agentes están dispuestos a sustituir consumo hoy por consumo mañana es igual a la tasa a la cual el mercado transforma recursos hoy en recursos mañana. Y esa es la condición de optimalidad. Muchas veces digamos, una forma útil de interpretar, ojo que estamos hablando de la intuición, la interpretación, si quieren. Una forma que es pedagógicamente útil de interpretar estas condiciones, por ejemplo, que la primera condición de primer orden es una condición de indiferencia, o esta es una condición de optimalidad, es preguntarse, ¿qué pasa si no estamos acá? Si, por ejemplo, lo que pasa en realidad, los agentes están parados en una situación así, que la tasa a la cual están dispuestos a transar consumo hoy por consumo mañana es mayor que la tasa a la cual están remunerando, el mercado está remunerando los recursos de inversión. ¿Ahí qué deberían hacer los agentes? ¿Ahorrar más o ahorrar menos? Ahora menos. Ahorrar menos, exacto. Ahorrar menos y consumir más, exactamente. Luego usted me pregunta, yo entiendo la pregunta que usted me está haciendo es que definimos nosotros en ese desarrollo del modelo de Fisher, nosotros dijimos, bueno, hagamos el caso cuando UDC, la función de utilidad, la forma funcional que toma la función de utilidad es el logaritmo natural de C. De C. Logaritmo natural de C. ¿Vale? Y ahí entonces, derivando todo, tomando la restricción presupuestal, llegamos a lo que usted me dice. El consumo óptimo en el periodo T, es que no me acuerdo, ¿me la dicta, por favor? Creo que es Mateo el que estaba preguntando. 1/1 más beta. Es 1/1 más beta por W en T más W en T más 1/1 más RT. Ujú. Beta es un parámetro que está entre cuánto y cuánto. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Luego le hago la siguiente pregunta. Bueno, esto se deriva por la forma funcional que asumimos, ¿cierto?
Si beta fuera, llévelo al caso beta igual a 0. El agente es igual, perdón, beta igual a 1. El agente es perfectamente paciente. Acuérdense que la función de utilidad de la vida es esta. Yo creo que acá le voy a responder su pregunta. ¿Sí? Beta está entre, bueno, beta está entre 0 y 1. En el caso extremo, cuando beta es igual a 1, la función de utilidad de la gente es U de CT más U de CT más 1. O sea, pondera igual, este señor pondera igual el consumo hoy y el consumo mañana parado hoy. La utilidad que, perdón, la utilidad que deriva del consumo hoy, la pondera igual que la utilidad del consumo que va a derivar mañana. ¿Cuánto es CT estrella en ese caso? Ya entendí, o sea, se divide el salario exactamente entre un medio. Sí, se multiplica por un La medio. mitad del valor presente del ingreso, ¿cierto? Ok, perfecto. Ujú. Ahora, como beta no necesariamente es 1, sino que beta es normalmente menor que 1, entonces fíjese que como este tipo, y esto cuadra, como este tipo es impaciente, es decir, beta es menor que 1, el consumo hoy, el consumo en T, va a ser ¿cuánto? Mayor a la mitad del valor presente del ingreso. Sí, mayor que la mitad. Claro, porque el tipo es impaciente. Entonces va a consumir, del total de su ingreso va a consumir un poquito más hoy y menos mañana. ¿Mm? La tasa de interés acá es exógena, ojo con ese tema, ¿no? La tasa de interés es exógena. Entonces, si la tasa de interés fuera endógena, la cosa puede cambiar. Pero creo que me entendió, me entendió el punto de la respuesta, ¿cierto? Sí, sí, ya quedó claro. Vale, vale. Gracias. ¿Qué otras preguntas hay, Felipe? No, no, no está bajando la mano, Daniel. Ah, vale, perdón. ¿Mateo tiene la mano arriba? No. ¿Hay más preguntas o no? Sergio, adelante. Hola Daniel. ¿Qué hubo, Sergio? Yo tenía Adelante. una duda sobre qué pasa, o sea, sobre la evolución em, del consumo cuando hay una política en un periodo T, cuando sube la tasa de, em, de ahorro. Es decir, no tengo muy claro ¿Pero esa de evolución qué en el modelo me tiempo está hablando? Porfa, dígame de qué modelo me está hablando. del segundo. Del modelo de solo con crecimiento de la población y sin cambio técnico, ¿sí? Exacto. Vale, entonces solo... ¿Y su pregunta es cuál? Porfa. ¿Cómo se vería en una gráfica contratiempo una política, digamos, que estuviera por debajo del alfa, pero que suba la tasa o más bien, que pasa de una tasa de ahorro menor a alfa a alfa? Bien, perfecto, esta pregunta está buena. Entonces, fíjese, supongamos, déjeme añadirle una cosa, esa pregunta está buena porque es como choques y qué pasa con el estado estacionario, etcétera. Supongamos que la economía está en un estado estacionario, llega a un estado estacionario con un nivel de consumo C estrella. C estrella, y en C estrella, S, lo que usted me está diciendo es menor que alfa, ¿vale? Y acá en este momento T igual a T prima, S aumenta y en particular S se vuelve alfa, se vuelve igual a la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario, ¿cierto? Esa es la pregunta suya, ¿cierto, Sergio? Sí, exacto. Vale. Entonces, básicamente lo que pasa ahí
es lo siguiente. Voy a pintar en rojo lo que pasa ahí. Nosotros estamos en la economía negra, que está pintada en negro, y estamos en T antecitos de T prima. Y en T prima exactamente el consumo, perdón, la tasa de ahorro aumenta y aumenta a un nivel igual a alfa. La parte fácil de la respuesta, fíjense. La parte fácil y obvia es que cuando es igual a alfa, vamos a llegar a C máximo, a C estrella máximo. ¿Dónde cae? Esta es una buena pregunta. ¿Dónde cae? ¿Qué pasa con el consumo justo en T estrella? En T prima, perdón. ¿Cae o aumenta? Cae, ¿cierto? Porque la tasa de ahorro salta discretamente. Estamos en un T igual a T prima con un capital, el que sea en ese momento, el K estrella. La tasa de ahorro aumenta, el consumo cae, pero luego empieza a aumentar hasta llegar acá. Esa creo que es la respuesta correcta. Camila, dale. Es la misma pregunta, pero ¿cómo sería si a cambiar? En este mismo modelo, No, con cambio tecnológico. pero A por definición está creciendo una tasa G sub A, ¿no? Sí, Entonces A siempre está cambiando. ¿Tu pregunta no es más bien si G de A cambiara? sí, sí. Entonces fíjate que una parte B de la pregunta 4, 4A. Esto es un aumento en S que se vuelve no infinito sino alfa, perdón. Dejar esto en orden. Y acá 4B es un aumento en G sub A, ¿cierto? Sí, Camila. Sí, ¿Cómo estás preguntando por un aumento en G sub A? Entonces, fíjate que en niveles no tiene mucho sentido hacer las gráficas. Nosotros tendríamos que hacerlo en tasas de crecimiento. Entonces, tú tienes en el tiempo tienes un T' cuando G sub A aumenta. En T igual a T', G sub A aumenta y en particular aumenta de G sub A negro a G sub A rojo con G sub A negro menor que G sub A rojo, ¿vale? Ese es formalmente escrito lo que tú me estás preguntando, ¿vale? O sea, aumenta G sub a G sub A rojo. Entonces tú estás en una situación inicial donde la tasa de crecimiento del consumo es G sub A. Perdón, eso está... No, sí está bien. La tasa de crecimiento del consumo va aumentando y se estabiliza en G sub A. Si aumenta G sub A G sub A rojo, en T igual a T', básicamente lo que tendrías, ahí sí no habría un salto en la tasa de crecimiento del consumo. Simplemente esto converge nuevamente
a un G sub A rojo así. Tendrías esto. No tendrías ese salto. Este salto acá se da en el punto 4A en el que me preguntaban antes. Es porque la tasa de ahorro salta discretamente en el momento t igual a t'. Acá no cambia la tasa de ahorro, sino que cambia la tasa de crecimiento de la variable tecnológica discretamente, pero eso no genera un cambio discreto en el consumo. Genera un cambio continuo, empieza la economía converge a una nueva tasa de crecimiento del consumo que es G sub A rojo, diferente a G sub A negro. Fíjense que ojo que lo que estoy graficando acá es C punto sobre C, ¿no? Lo que estoy graficando acá es C punto sobre C y no C. O sea, la tasa de crecimiento del consumo, no el C el consumo en niveles, ¿vale? Tengan mucho cuidado cuando les hago preguntas de choques, que es las últimas dos preguntas que ustedes me han hecho, que hay en los ejes. Hay niveles, hay tasas de crecimiento, en el eje X está el tiempo, está la variable, el capital, el consumo, el ingreso, lo que sea. Tengan mucho cuidado cómo hacen la gráfica porque ahí está la clave, digamos, de la respuesta. Esta primera, la 4A, es una muy buena pregunta porque genera, fíjense, un salto discreto en el consumo hacia abajo, porque la tasa de ahorro salta discretamente. Entonces, en el corto plazo el consumo cae, pero en el largo plazo el consumo termina aumentando. En particular porque la economía se acerca a la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario. Entonces, tiene uno que terminar en una un consumo de largo plazo más alto que el que tenía antes. Pero en el corto plazo hay una disminución. O en otras palabras, esta fue una pregunta chévere porque también nos lleva a esto. Esta gráfica de una cosa que hablamos de lo de Pareto óptimo, ¿qué les dice? Esto es congruente con la discusión de si uno está por debajo de la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario y algún político promueve un cambio en la tasa de ahorro que lleve a la economía a un mayor consumo de estado estacionario. Fíjense que acá se ve claramente. Esta es una buena forma de explicar lo de que si uno está en esta zona verde. ¿Quién me hacía esa pregunta sobre la zona verde? Catalina, si no estoy mal. ¿Quién me hacía esa pregunta sobre esta segunda pregunta? ¿Quién me la hizo? Y yo, Catalina. Catalina, vale. Fíjate que tú me preguntas, esta pregunta está relacionada con la 4A, que tú me preguntabas la zona verde. En la zona verde tenemos una tasa de ahorro que es menor que alfa, que es menor que la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario. Y yo te decía, si al tomador de decisiones, al ministro de Hacienda, no sé, lo que sea, le da por pasar un proyecto de ley que termina aumentando la tasa de ahorro alfa, eso va a maximizar el consumo de largo plazo de la economía. Pero en el corto plazo, unos agentes pierden. Acá se ve claramente eso. Acá se ve claramente eso. Porque los agentes que están entre T, siendo muy formales, entre T y T doble prima, si quieren, estos pierden. Y estos por encima de T estrella ganan. Por eso cuando uno está en un S por debajo de alfa, una tasa de ahorro por debajo de la que maximiza el consumo de estado estacionario, sí, aumentando la tasa de ahorro aumenta el consumo de estado estacionario, pero a costa de que algunos pierdan en el corto plazo. O sea, no es una política Pareto óptima. Porque unos pierden para que otros ganen. La economía en general gana, pero algunos pierden en el corto plazo. Este es un buen ejemplo, un buen punto para explicar eso. ¿Me entendiste, Catalina, con este punto lo que tú me estabas preguntando antes? Perfecto, gracias. Y la persona que me hizo esta pregunta, Camila, ¿fuiste tú? ¿Quedó claro? Yo hice la B, pero sí, gracias. Ah, la B, tú hiciste la B. Sí, no, listo. ¿Te quedó clara la B, la 4B? Sí, gracias. Vale, listo. Daniel, Ante. ¿me escuchas? Sí, perfecto. En la pregunta 4A, es decir, que si la S estuviera por encima de alfa, la gráfica sería sin el salto. O sea, no, hagámosla por aparte. 4C, ¿cierto?
S inicialmente mayor que alfa. ¿Y a dónde se va S? ¿A alfa? Sí, exacto. S disminuye y se vuelve alfa. No, es con salto, es con salto. Déjenme hacerlo más formal acá. S disminuye y en particular pasa de ser S a un S rojo que es igual a alfa, ¿vale? Listo. Entonces nosotros tenemos una economía inicialmente negra que es con S mayor que alfa y tiene un consumo de estado estacionario igual a C estrella, ¿vale? Y ahí está el punto de que en la zona roja, cualquier cosa que lo acerque uno a S igual a alfa es Pareto óptimo porque mejoran los dos. Entonces acá en T igual a T estrella, aquí estamos graficando CT. Listo. Acá, ¿qué pasa? En T igual a, en T, pongámoslo como lo hicimos antes, en T igual a T prima, S disminuye y en particular pasa de S negro, bueno, lo que tenía escrito abajo, a S rojo, que es exactamente igual a alfa, ¿vale? ¿Qué pasa en T igual a T prima? ¿El consumo aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Y llega un C al consumo de estado estacionario, al C oro, si quieren, o al C máximo, como quieran, de estado estacionario, y hace esto. Hace eso, ¿vale? No salta inmediatamente a C máximo, porque hay una serie de ajustes en el capital, etcétera, sino que converge a un C mayor. Entonces, fíjense que acá todos ganan, tanto los de corto plazo, tanto estas personas del corto plazo, como en el largo plazo. Pero sí hay un salto. Recuerda una cosa que les valido memoria. Está bien que uno, casi que es una regla que hay. Las variables stock nunca pueden saltar, las variables flujo sí pueden saltar. No siempre saltan, pero sí pueden saltar. El stock de capital, que es un stock, no, el capital, que es un stock, no puede saltar. Eso siempre, si estuviéramos graficando acá el capital, partiría de ese punto donde estaba y empieza a crecer o a decrecer. Pero las variables flujo, el consumo es un flujo, no un stock, sí puede saltar. Y aquí en particular salta porque la tasa de ahorro hace un salto discreto hacia abajo, luego el consumo de corto plazo sube. Sí. Y la economía converge a un nuevo capital de estado estacionario en donde el consumo es más alto. Probablemente el capital de estado estacionario va a ser más bajito, pero el consumo de estado estacionario, va a ser más alto. O sea, en este caso 4C que estoy pintando acá, lo que está pasando, si quieren hagámoslo acá, el caso 4C es este. Este es el caso 4C y este es el caso 4B. 4B o 4, no, 4A. 4A. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Fíjense que, no sé si alguno lo cogió, ¿por qué estoy molestando con esto? Este es el caso, ay, Dios mío, perdón. Este es el caso 4A. ¿Por qué estoy molestando con esto? Porque fíjense que yo les dije atrás que una cosa que parece incoherente, pero pasa en el modelo de Solow. En el caso 4C, al disminuir alfa, la economía llega a un nivel de capital de estado estacionario que va a ser más bajito, pero un nivel de consumo que va a ser más alto. Este es el caso 4C.
Y este es el caso 4A. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Si no entendieron lo que les estoy diciendo, es importante y pregunten. Por favor. El caso 4A es lógico. La economía, al aumentar la tasa de ahorro hacia alfa, tanto el capital como el consumo aumentan. El caso 4 es el que parecería incoherente, es decir, ¿cómo así que la economía disminuye el stock de capital, pero aumenta el consumo? Ese es el caso pero es cierto que pasa eso es lo que pasa. Y es básicamente porque los agentes estaban sobreahorrando en el estado estacionario en el que estaban antes. Bueno, si no hay preguntas sobre eso, creo que puedo asumir que lo tienen claro, está bien. ¿Vale? No necesariamente tienen que tener preguntas. Sergio, ¿le respondí? ¿El caso 4 sí? Sí, listo, gracias. Daniel, Diana, en este... adelante. Ah, Espere que perdón. Diana, Sí, perdón. ya voy. Diana, dale. Uy, no te oigo nada. ¿Ustedes le oyen a Diana? No. No. Intenta otra vez, Diana, porfa. Si no por chat y yo lo leo rápido. Diana. No sé si Diana está escribiendo en chat la pregunta. ¿Cómo diablos se sabe si alguien está escribiendo? No sé. Daniel, yo tengo una pregunta. Hágale. ¿Cómo llegamos matemáticamente a que la forma funcional del consumo, cuando grafica consumo contra tiempo, es esa que pinta ahí y no otra? Mm, ¿Por qué? ¿Por qué la pinto cóncava? Sí, porque la pinta cóncava y No, después como porque que al amplia. principio, no, y eso, lo que está detrás de eso es, en últimas, eso es un punto válido. ¿Por qué se pinta? Porque usted sabe que en cualquier versión del modelo de Solo, si quiere, hagamos esta con cambio técnico, sin cambio técnico, y esta con cambio técnico. Este con n mayor que 0, a punto igual a 0, y esta con n mayor que 0 y a punto sobre a igual a ga, ¿vale? En t, kt punto sobre kt, punto sobre kt. Usted sabe, esto es así, estas gráficas son así. En tasas de crecimiento, en el tiempo esto converge a 0 y con cambio técnico converge a g sub a. ¿Vale? El hecho de que esta forma funcional, que sí probamos que es así, sea así, hace que estas cosas converjan más rápido al principio, en el tiempo, que al final. Es decir, la tasa de la forma de la aproximación hacia el estado estacionario es así. Precisamente porque el capital está creciendo más rápido al principio y par y paso con eso, todas las variables están creciendo más rápido al principio. El ingreso, el consumo, la inversión y la que tenemos pintada, que es el capital. ¿Vale? Y por eso hay un ritmo de crecimiento cuando estamos graficando en niveles contra el tiempo. Fíjese que acá estamos graficando la tasa de crecimiento y acá estamos graficando el nivel. Eso hace que el ritmo de aumento en el consumo en periodos tempranos, en periodos tempranos sea más grande y se va atenuando y va convergiendo a 0 a 0. Esa es la forma de pintarlo. Esa es la forma, y esa es la forma realmente en que se da la convergencia de las variables en niveles, per cápita o agregados o la que usted quiera. O sea, lo que hay tras esto es esto, que sabemos que esto pasa.
que en etapas tempranas del desarrollo económico el capital crece más rápido, o lo que es otra, o lo que es lo mismo la hipótesis de esto está directamente relacionado con la hipótesis de convergencia. Condicional, obviamente, que te dice solo. Listo, gracias. Vale. Diana, ¿y tu pregunta? Daniel, ¿ahora sí se escucha? Sí, No sé si ya perfecto, se ahora sí. escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, Perfecto. qué pena es mi Tranquila. micrófono. Bueno, mi pregunta era, porque no entiendo cómo sabemos, o sea, en el momento en el que tú nos preguntes para realizar las gráficas, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que graficar en niveles, que es la que tú estás mostrando, la del 4B Ajá. versus la del 4A? Porque Esas dos no depende de lo que les entiendo esté cómo se preguntando, pregunta. Diana. Si yo les estoy preguntando qué pasa con la tasa de crecimiento del consumo en el estado, en el tiempo, entonces, fíjate lo que acabo de decir. ¿Qué pasa con la tasa de crecimiento del consumo en el tiempo ante este choque en T igual a T'? Entonces tú sabes que los ejes los tienes que pintar así. ¿Qué pasa con la tasa de crecimiento del consumo en el tiempo? Si la pregunta es, ¿qué pasa con el consumo en el tiempo? La gráfica que tú tienes que pintar es esta. Acá tienes que poner el consumo, acá el tiempo. Depende, Ok, es depende de cómo lo explícito. estoy preguntando. Si yo te estoy preguntando por la tasa de crecimiento del consumo en el tiempo, tienes que pintarla como la gráfica de arriba. Si te estoy preguntando qué pasa con el consumo per cápita en el tiempo, la tienes que pintar así. Cuando en T igual a T' pasa tal cosa. No sé, cualquier cosa. Cualquier cosa que pueda pasar en la economía, cualquier choque de algún parámetro. Ujú. Gracias. No sabía que era Ujú. explícito. Gracias. Sí, tiene que ser explícito, si no ustedes quedan locos. Ustedes dicen, pues, para yo tener una respuesta clara, tengo que hacer una pregunta clara, ¿de acuerdo? Quedan 2 minutos. ¿Tienen más preguntas o ya John Santiago tiene la mano levantada? No, la tiene levantada. Daniel, yo Juan tengo José. dos preguntas como de logística. Es que no me quedó muy Vale. claro cómo es el parcial, pues como si es necesario conectarse a algún lado o simplemente pues como Yo no llega sé, por sí Juanita. coda Yo no sé, o yo ni les pido a idea. los complementarios, yo no sé cómo funciona eso. Yo le pido a los complementarios que les expliquen eso, que les manden un mail. Yo lo que entiendo es que ellos suben es que yo esos detalles no me los sé, perdóname, Juanita. Yo creo que ellos les Tranquilo. suben el parcial a alguna parte. Ellos les dan instrucciones, suban, entren a no sé dónde, así Cuba, supongo, yo no sé nada de esas cosas. Y tienen tanto tiempo para responderlo. Y ustedes tienen tanto tiempo para subir la respuesta y les dicen cómo subir la respuesta, no sé, creo que, no sé, Juanita, pregúntale a tu complementario, porque yo de esas cosas Listo, perfecto. logísticas soy Y malísimo otra para eso. pregunta, eh, ¿es posible que haya una pregunta donde se modifique el modelo de tal forma que se dé como que no hay crecimiento en la población, pero sí hay crecimiento técnico? ¿O ya es algo muy rebuscado? Todo, se puede preguntar de Todo. todo. Cambios Ok. en un choque exógeno en un parámetro, que ahora la tasa de crecimiento de la población no sea exógena y constante, sino que dependa del nivel de capital, o que la tasa de depreciación cambie de un momento a otro en T igual a T', la tasa de depreciación ya no es constante, sino que depende del nivel del stock de capital, de tal forma funcional, lo que sea. Ujú. De nuevo, Juanita, el punto es, ese es mi consejo, cada uno mata las pulgas como quiere, pero mi consejo es que se me descompartió la pantalla. Mi consejo siempre es que ante preguntas que ante las preguntas ustedes, digamos, para no perderse, sigan los pasos. Ahora, si no quieren seguirlos y llegan a la respuesta correcta, por mí no hay problema, pero la forma más conservadora de responder es, ¿cuánto nos demoramos haciendo las 3 versiones de solo? Como 5 semanas o 6 semanas, un resto de tiempo. Yo siempre se las hice en los mismos pasos, como metódicamente, en el mismo orden, todo. Entonces, que identifiquen dónde está el cambio. O si les hago algo de Fisher, partan de los fundamentales. Esta es la función de utilidad, esta es la restricción presupuestal, estos son los precios de los factores, el problema de optimización es este, y deriva a condiciones de primer orden, y etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre como seguir los pasos de manera ordenada. O en otras palabras, una recomendación que a mí siempre me hacían cuando estaba haciendo el doctorado, como
Los exámenes de final de primer año eran el coco, y si uno no pasaba lo echaban, etc. Siempre había un profesor, de hecho era el de macro en el primer año, pero nos decía, lo mejor que ustedes pueden hacer es leer la pregunta y gastarse varios minutos entendiendo cuál es la pregunta, para uno no empezar a disparar para todo lado y responder cosas que no les están preguntando. Al final del día, si yo les pregunto una cosa, yo evalúo la respuesta sobre eso que les estoy preguntando. Ustedes me pueden decir 100 cosas correctas, pero si no es lo que les estoy preguntando, pues no me están dando la respuesta. Entonces, asegúrense de leer bien la pregunta y yo me aseguro siempre de hacer las preguntas claras en los exámenes, ¿vale? Para que no haya, digamos, que no haya vacíos o no haya como lugar a interpretaciones. No, la pregunta es esta y no hay otra. No hay, digamos, aquí no hay lugar a interpretaciones en las preguntas. Pero gástense un minuto más leyendo la pregunta. Un minuto más de leer, de lo que se gastan leyéndola de corrido, entendiendo lo que me está preguntando este tipo es esto, exactamente esto. Para que le apunten, pongan la mira donde es y no donde ustedes al principio pensaron que les estaban preguntando, ¿vale? Y eso es útil no solo para mis exámenes, para todos los exámenes y para todas las cosas en la vida. ¿Qué me están preguntando? Y uno tiene que responder lo que le están preguntando, no otra cosa. A menos que sea un político y quiera desviar la atención, ¿no? Eso pasa mucho. ¿Listo? Bueno, entonces suerte en el examen y por favor, Juanita, pregunten a los complementarios logística. Yo les pido a ellos que les manden un correo explicándoles. Nos vemos la siguiente semana, creo que semana de trabajo individual, luego receso, entonces nos vemos creo que después de Semana Santa. ¿No? Que estén muy bien todos. Chao. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias. A ustedes, gracias. Chao, chao. Suerte en el examen.